Capítulo 28. Sabia y aguijones. Jaune agradeció una vez más a Valor por controlar su mareo mientras sobrevolaban el bosque. Actualmente, los equipos JNPR y Ruby estaban en la misma aeronave, al igual que otros equipos de primer año en un par de aeronaves más. Su objetivo era conseguir savia para la procesadora PH. Al parecer, esta savia era muy pegajosa, pero también importante para su investigación y solo se podía conseguir durante la temporada. Jaune no estaba seguro de por qué el profesor necesitaba tanto, pero estos ejercicios de campo eran calificados y les proporcionaban experiencia en misiones en la naturaleza. Claro que no estaba seguro de cuántos cazadores o cazadoras salían a buscar savia, pero pequeños pasos, ¿no? Se sentó en el asiento del medio con Pirra a su izquierda y Ren a su derecha. Nora estaba al otro lado de Ren, mientras el equipo Ruby se sentaba frente a él. Todos llevaban frascos que iban a usar, pero no pudo evitar notar algunas cosas. Pirra estaba sentada muy cerca de él mientras Jan y Weiss la miraban fijamente. Nada malicioso, pero obviamente hubieran preferido sentarse a su lado. Al menos no están siendo demasiado hostiles, pensó mentalmente. Parecen estar compitiendo por tu tiempo, todos deben saber que les gustas. Empiezo a pensarlo, Jaune lo había notado mucho. La sutileza con la que se comportaban el uno con el otro. Normalmente, cuando uno quería hacer algo, uno o ambos que se quedaban fuera buscaban la manera de unirse o tener un encuentro similar. Cosas como estudiar juntos, lo cual no tenía problema, ya que normalmente participaban todos los equipos, pero él empezaba a tener que programar entrenamientos entre las chicas y los entrenamientos en equipo. Luego, en su tiempo libre, uno de ellos siempre aparecía para hacer algo después de clase. Las otras dos siempre intercambiaban miradas, y después de que Valor se lo señalara, Jaune tuvo que admitir que las chicas parecían estar tramando algo entre ellas. Al menos no se mostraban hostiles al respecto. Había visto suficientes peleas románticas entre sus hermanas de vez en cuando como para saber que no quería saber nada de eso. Aún así, todo el tiempo que pasaba con ellos hacía que elegir fuera aún más difícil. Cada uno era una persona maravillosa a su manera y le gustaba pasar tiempo con ellos. Disfrutaba viendo cómo Weiss se abría poco a poco y probaba cosas nuevas, como ese juego de mesa que jugaron en la biblioteca la semana pasada. Se había enganchado de una forma muy divertida. Era agradable verla bajar la guardia y simplemente disfrutar. Jan siempre era una bola de diversión y energía, siempre con ganas de vivir nuevas experiencias. Hacía que Jaune quisiera ser más aventurero. Pirra era su confidente más cercana en comparación con los demás. Se sentía relajado a su lado, y ella le proporcionaba una sensación de tranquilidad con solo estar a su lado. Entonces, ¿crees que veremos algún Grimm? Preguntó Nora emocionada con la idea. Es posible, respondió Blake. El bosque sí tiene a Grimm. Mientras todos nos mantengamos unidos y nos cuidemos unos a otros, deberíamos estar bien, dijo Ruby. Los demás asintieron ante el consejo, ya que adentrarse en el bosque significaba que encontrarse con un Grimm siempre era una posibilidad. Jaune podría haber estado preocupado antes, pero ahora, con Valor y no siendo el mismo Jaune de sus inicios, tenía más confianza en sí mismo y en su capacidad para defenderse de un Grimm. La pelea en Vale contra los gemelos y las bandas anteriores le dio un poco más de confianza en una pelea real que en las clases de combate y el entrenamiento con todos. En esos casos había reglas para evitar que te lastimaras demasiado y Grimm no siguió esas reglas. Estoy ansioso por matar a cualquiera de esas viles criaturas. ¿Estás un poco sediento de sangre, no? Preguntó un poco preocupado. Intenté conectarme con uno antes de que lo recuerdes, no son naturales. Se sienten tóxicos al tacto y son criaturas de pura oscuridad. Solo sentí odio y ansias de violencia por parte de ellos. Jaune podía oír la D mayúscula en oscuridad y supuso que el simbionte tenía algo más. Podía sentir el odio de Valor por los Grimm de una forma que nunca antes había sentido en su compañero. Era como si los Grimm despertaran ese desprecio en el alienígena de forma natural, como si su propia naturaleza repugnara a los Clintar. En otra de las aeronaves estaba el equipo CRDL. Cardin, como todos los demás, tenía un frasco, pero en su mochila guardaba otra sorpresa. Una caja de avispas estoque. Les atraía la savia que debían recolectar. Algunas eran una molestia, pero con la cantidad que tenía, aunque el aura podía protegerte un poco, con el tiempo todos esos aguijones la rompían y te picaban por todo el cuerpo. No mataría a Jaune, pero lo sometería a tratamiento y probablemente le dejaría picaduras por todo el cuerpo durante una semana mientras su aura comenzaba a sanar poco a poco.
Jaune había empezado como un saco de boxeo débil, pero el chico había empezado a confiarse demasiado. Primero, se enfrentó a esa conejita fauno, luego se hizo más fuerte hasta el punto de vencer a sus compañeros en la clase de combate, y ahora, solo estaba coqueteando casualmente con 3 chicas atractivas de su año. A Cardin le gustaba considerarse el mejor de la clase, y Jaune empezaba a molestarlo con su ascenso. Así que era hora de bajarle un poco el ánimo, y este ejercicio de campo era la manera perfecta de hacerlo. Incluso consiguió un par de frascos extra para él y los chicos, para que no tuvieran que usar los suyos. Su padre siempre le decía que si no estabas en la cima, estabas en el fondo, y si tenías que pisotear a la gente para llegar a la cima, que así fuera. La familia Winchester valoraba la fuerza de las armas, y toda su vida su padre lo impulsó a ser el mejor, y así lo había sido. Al menos antes de Beacon, ahora su posición se veía amenazada y solo oía en su cabeza lo decepcionado que estaría su padre si no era el mejor de la clase. El Festival Vital llegaba a Beacon este año y quería mostrarle al mundo lo que un Winchester podía hacer. Poco después, la nave aterrizó mientras todos los estudiantes se reunían alrededor de Glinda, quien dirigía el ejercicio. Debería haber sido la profesora Peach, pero la mujer había vuelto a desaparecer, algo que molestó a Glinda. Esa profesora era incluso más hábil esquivando tareas que Ozpin. Al menos con Ozpin podía lograr que hiciera su trabajo con palabras secas y una mirada fulminante, pero Peach. La mujer parecía tener la asombrosa habilidad de desaparecer en el momento perfecto. Ozpin una vez bromeó diciendo que podría ser una gran espía si pudiera concentrarse en su trabajo y no en sus experimentos. Glinda tuvo que admitir que podía tener razón, pero una vez más debía cubrir a otros profesores. Mirando a su alrededor, vio que todos los estudiantes de primer año se habían reunido. Escuchen, estudiantes, estamos aquí para recolectar una savia especial que solo crece en esta zona. Todos tienen sus frascos, pero tengan cuidado. La savia es extremadamente pegajosa y si se manchan, no podrán quitársela hasta que regresemos a Beacon, donde tendrán que lavarles la ropa, y pasarán mucho tiempo en las duchas. También se sabe que la savia atrae a ciertos animales, sobre todo insectos. De los que no pertenecen a ciertas especies ya no tienes que preocuparte. Vio que un estudiante levantaba la mano. ¿De qué tipo de insectos debemos preocuparnos? Bueno, hay avispas estoque, avispones navaja, mosquitos de sangre y ciertos animales como osos, les dijo Glinda. Sin embargo, la mayoría no son autóctonos de esta zona o suelen encontrarse a mayor profundidad en el bosque, así que es poco probable que los encuentres. Pero ojo, los insectos atacan en enjambres y desgastarán tu aura hasta el punto de destruirla. Tienes que deshacerte de ellos o dejarlos atrás antes de que lo hagan, porque entonces serás vulnerable. Hay ríos que puedes usar para evadirlos, así que si encuentras uno, recuerda su ubicación o regresa aquí. Tenemos suministros médicos para ayudarte y puedes encontrar seguridad dentro de las lanzaderas. Glinda miró a sus alumnos. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, una última advertencia. Hay Grim en el bosque, así que manténganse unidos, formen equipos y nunca vayan solos. Si pueden, mantengan a todos a la vista. Si tienen algún problema, usen sus pergaminos y la aplicación de alerta de emergencia que debería estar en todos. Con eso, podré rastrearlos y llegar rápidamente para ayudarlos. Ahora que ya nos sacamos eso de encima, ya pueden empezar. Terminó. Tras esto, los estudiantes se dividieron en grupos. Los equipos Ruby y JNPR partieron juntos en una dirección. Ambos equipos se consideraban hermanos por su cercanía y creían que la unión hacía la fuerza. Lo que no sabían era que otro equipo los seguía de cerca, no muy lejos. El bosque de árboles rojos era inmenso, pero no fue muy difícil encontrar lo que necesitaban. Jaune miró el árbol rojo que tenía delante. ¿Entonces solo hacemos un agujero y ya? Preguntó a todos, ya que nunca lo había hecho. Sí, suele ser así de sencillo, asintió Ruby, sacando la pica que venía con los frascos. Esto me recuerda a la temporada de savia en Patch. Esos siempre fueron divertidos. Yang alineó su estaca con el árbol y, literalmente, la clavó. Puso su frasco debajo mientras la savia salía del agujero hueco en el extremo de la estaca. Oye, hermana, ¿recuerdas aquella vez que te enfermaste por tragar tanta savia aquel año? No me lo recuerdes. Ruby se sonrojó y luego miró a su hermana. ¿Qué tal si te recuerdo aquella vez que se te pegó savia en el pelo? Oye, eso fue un incidente traumático para mí. Le espetó Yang a su hermana pequeña. Jaune sonrió ante las travesuras de las hermanas. Era bueno que tuvieran una relación tan cercana. Le recordaba mucho a la suya con sus hermanas.
Entonces, ¿hay un momento en Patch donde se recolecta savia? Decidió preguntar más sobre su casa para ayudar a pasar el tiempo y con suerte distraerlos del tema actual. Ah, sí, lo llamamos Festival de Otoño, asintió Ruby. Todas recolectamos savia y con ella hacemos estas delicias. Dios, ahora me falta una patita de azúcar, dijo Jan con una expresión ausente en su rostro al recordar la primera vez que su padre le consiguió ese regalo especial. Oh, qué bien estaban, suspiró Ruby y miró la savia. ¿Crees que podemos tomar un poco, aunque sea un poquito, para intentar hacer unas cuantas? La profesora Peach necesita esto, le dijo Weiss, recordándole que técnicamente era una tarea, no una excursión. No tenemos ni idea de cuánto necesita. Hombre, eso apesta, dijo Ruby haciendo pucheros. Realmente quería hacerlos. Weiss la vio y puso los ojos en blanco. Quizás podamos preguntar o al menos conseguir algo más tarde. Los ojos de Ruby brillaron mientras corría a abrazar a Weiss. Gracias, Weiss, de verdad eres mi mejor amiga. No, dijo Weiss en tono serio. Ren había terminado con su frasco y se lo había entregado a Nora al vaciarlo. Creyó oír algo y, al mirar atrás, Nora ya se había bebido todo el frasco. Le sonrió con inocencia. ¿Qué? Quería ver qué sabor tenía. Nora, suspiró. ¿A qué sabía? Preguntó Jan mirando su frasco. Muy bien, dijo Nora con una sonrisa todavía dulce en los labios. Jan volvió a mirar su frasco y estaba a punto de meter su dedo en la boca cuando Blake intervino. Recuerda que está pegajoso, puede que no te lo quites del dedo hasta que lleguemos a casa. La rubia hizo una pausa mientras maldecía mentalmente, olvidando que esta cosa era mucho más pegajosa que la savia normal. Ver a Nora, que seguía intentando quitarse la savia de la cara, hizo que la rubia luchadora se lo pensara 2 veces. Maldita sea, gracias por recordármelo. Bueno, puede que no sea la misión más glamurosa, pero al menos nos saca de la rutina diaria, comentó Jaune. No es que no le gustara la escuela, pero un descanso de la rutina diaria era agradable. Sí, además tal vez tengamos que pelear con algunos Grimm en el camino. Con todos nosotros aquí no sería un problema, comentó Ruby. No, a menos que aparezca una manada enorme, dijo Blake encogiéndose de hombros. ¿Crees? Preguntó Nora emocionada por la idea. Por favor, no nos gafes, suspiró Weiss frotándose la cabeza. Ni siquiera quería pensar en los problemas que eso podría causar. La iniciación ya era bastante mala, aunque todos eran mejores y trabajaban más en equipo que ese día, pero la sola idea de una bandada de Nevermores no era algo con lo que quisiera toparse hoy. Estoy segura de que mientras trabajemos juntos, no tenemos de qué preocuparnos, sonrió Pirra mientras recogía su frasco. Bueno, ya terminé. Ya casi termino con el mío también, gritó Jaune mientras veía cómo se llenaba su frasco. De espaldas a una pequeña colina, Cardin y su equipo ya estaban preparados. Tenía las avispas y el frasco de savia extra. Todos estaban ocupados y no miraban hacia allí. Está bien, muchacho Jaunei, es hora de que te metas en una situación complicada, dijo el chico más grande mientras apuntaba y lanzaba lo más fuerte que podía. Mientras Jaune estaba distraído, Valor no lo estaba, notó que el frasco volaba hacia ellos. Jaune, detrás de ti. Jaune se sobresaltó al sentir la advertencia. Se giró, desenvainó su espada y cortó lo que era con un solo movimiento. Esto se debió a la memoria muscular de horas de entrenamiento, tanto mental como físicamente. Desafortunadamente, esta rápida reacción fue antes de que pudiera detener lo que realmente lo atacaba. Su espada cortó el frasco, y el contenido salió volando hacia su peto, parte de su cadera y brazo. ¿Qué demonios? Jaune se miró a sí mismo. Oh, vamos, ¿en serio? ¿Qué pasó? Pirra, que era la que estaba más cerca, miró hacia allí. Alguien nos arrojó un frasco de savia, alguien me tiró un frasco lleno de esa savia, y ahora me la he manchado por completo. Jaune agradeció que la mayor parte estuviera en el metal de su armadura, pero las partes de su ropa ya estaban pegajosas. Bueno, ¿quién es ese? Preguntó Jan, mirando a su alrededor. Cardin se había agachado de nuevo, sorprendido por los reflejos de Jaune. Ni siquiera estaba seguro de cómo el chico sabía que algo venía hacia él por detrás. Bueno, no importaba, tomó la caja y la empujó por la cornisa justo cuando la caja marrón golpeó el suelo del bosque y se rompió. Con solo asomarse, pudo ver que las avispas salían con facilidad. Se apiñaban y no parecían contentas de que las dejaran caer, pensó. El enjambre pasó instantáneamente de la furia al hambre al percibir el aroma de la savia, y se dirigió rápidamente hacia Jaune.
El zumbido de sus alas era alto y claro mientras todos en la zona miraban hacia el enjambre. Oh, no, Jaune miró la savia que tenía sobre sí mismo mientras intentaba entender por qué alguien le había arrojado la savia. Jaune, corre. Le ordenó Pirra. ¿A dónde? Preguntó mientras el enjambre se le echaba encima rápidamente. No habían pasado por ningún río ni nada parecido en el camino, y correr a ciegas por el bosque no serviría de nada. Intentaba cubrirse la cabeza y el cuerpo con el escudo mientras atacaba a los grandes insectos. Eran mucho más grandes que una avispa normal, más feos y letales, con un aguijón enorme. El problema era que seguían siendo bastante rápidos, y solo podía abatir a uno o dos con cada espada. «Weiss, ¿puedes congelarlos?», le preguntó Ruby a su pareja. No sin darle a Jaune, dijo Weiss mientras giraba el contenedor de polvo de su arma. «Pero tengo otra idea». Activó el polvo de viento de su arma y un embudo de aire giratorio impactó a Jaune, haciendo volar a las avispas estoque. Jaune miró agradecido a Weiss antes de que el zumbido regresara. Parecía que no se dejarían disuadir tan fácilmente, pues volvieron a acosarlo con mayor agresividad, ya que algunas se separaron para atacar a las demás. El aura de Jaune se encendió con cada picadura de las criaturas, mientras sentía que su aura se reducía cada vez más. El aura de una persona normal ya se habría derrumbado por la cantidad de picaduras, pero la suya se estaba agotando rápidamente. Jaune, tengo que salir. Pero los demás están aquí. Sabía que su compañero simbionte era muy cauteloso a la hora de revelar su sexualidad a los demás. Podemos simplemente decir que soy una apariencia. Jaune no estaba seguro de que eso funcionara, ya que en su investigación sobre semejanzas, mientras trataba de descubrir la suya propia, nunca escuchó de una que se acercara a cómo funcionaba su simbionte. No tenemos tiempo. Ark. El aura de Jaune se desvaneció al sentir un pinchazo en el brazo. Eso es, ya salgo. Con eso, el simbionte cubrió a Jaune, adoptando una forma casi blanca con reflejos dorados, una máscara lisa con grandes ojos al frente y una forma blindada con su cresta dorada en la parte frontal del peto. Los miembros de su equipo no sabían qué hacer, sorprendidos de que Valor apareciera de repente. ¿Qué es eso?, gritó Ruby mientras cruzaba el campo a toda velocidad, intentando dirigir a las avispas que la perseguían hacia la línea de fuego de Weiss. Un pequeño enjambre de insectos ya estaba congelado en el suelo a su alrededor. «Jaune, ¿estás bien?», preguntó Jan, saltando hacia atrás para disparar una ráfaga corta, eliminando a las últimas avispas que la atacaban, usando la fuerza conmocionante de sus disparos, que explotaron en el aire y derribaron a los insectos. Sí, bien», la mente de Jaune daba vueltas, pensando en qué decir a continuación. Podía sentir que Valor lo protegía de las picaduras. Sus aguijones no podían penetrar al simbionte. De hecho, parecían clavados en él, pues notó que, cuando los aguijones lo golpeaban, la piel de Valor parecía extenderse en esas zonas y sujetarlas. «Es su apariencia», afirmó rápidamente Pirra. «¿Desde cuándo?», preguntó el equipo Ruby al unísono. Hace poco, lo estaba guardando como sorpresa», logró decir Jaune. «Weiss, ¿puedes golpearme con el hielo ahora? Creo que con esto puesto estoy a salvo». Weiss arqueó una ceja, pero giró el bote de su espada y preparó el hielo, como le advirtió. «No voy a disparar a tope». Jaune asintió mientras le lanzaba una ráfaga de hielo. Sin su aura, temía hacerle daño, pues la había visto romperse, pero si decía que esta extraña apariencia lo protegería, confiaría en que sabía lo que hacía. Las avispas se congelaron al detener sus alas, y en ese momento Valor las soltó mientras caían al suelo en un montón. Aún hacía bastante frío, incluso con Valor protegiéndolo, ya que tenía una capa de hielo y escarcha sobre su cuerpo. ¿Esto no era máxima potencia? Agradece que usara hielo y no fuego. Jaune sabía que su simbionte no soportaba ataques de fuego. Bien, esto es preferible. Oh, hombre, eso hace frío. Jaune se sacudió lo más que pudo de su cuerpo. Todos lo rodeaban para comprobar si estaba bien, generalmente pisando un montón de insectos congelados mientras lo hacían. «Jaune, ¿estás bien? ¿Esa es realmente tu apariencia? Eso se ve genial, ¿cómo se siente? ¿Cómo ves desde ahí?». «Un momento», dijo Jaune, levantando las manos ante todas las preguntas. Estaba siendo acosado de nuevo, solo que esta vez por el equipo Ruby, que le hacía preguntas. No sabía ni por dónde empezar con todas a la vez. «Personalmente, estoy más interesado en quién causó esto». «Ah, cierto. ¿Alguien vio de dónde venían los insectos y la savia?», preguntó Jaune. Todos se detuvieron mientras miraban a su alrededor, recordando de repente por qué las avispas los habían atacado.
Hubo diversas reacciones de ambos equipos, pero todos estaban claramente disgustados. Si esto fue idea de alguien para divertirse, esto fue una mierda. Yang miró enojado, pero no vio a nadie escondido detrás de ninguno de los árboles rojos. Obviamente a alguien no le gusta Jaune, comentó Blake, ya que él había sido el objetivo. Nadie le hace esto a nuestros intrépidos líderes y luego se va. Nora ya tenía su arma en modo martillo de guerra, buscando ansiosamente a alguien para aplastar con ella. Pirra y Weiss, aunque en silencio, tienen expresiones más frías y severas en sus rostros. Por ahí, subiendo la colina, Valor señaló mentalmente la ubicación mientras Jaune se giraba para mirar la colina, pensó que vislumbró algo. Cardin acababa de agacharse y no estaba de buen humor. ¿Y ahora qué?, preguntó Esqui. Cardin estaba furioso por esto. ¿Cómo demonios Jaune tenía algo así como semblanza? Nunca lo había usado y eso solo lo enfurecía más. ¿Lo había estado ocultando todo el tiempo? ¿Se había comportado como un idiota durante las primeras semanas de clase solo para molestarlo? Tanto tiempo y preparativos, y todo había sido en vano. No había sido fácil conseguir esas avispas estoque ni mantenerlas ocultas durante el viaje. Sus emociones negativas seguían aumentando y se hicieron notar. Una solitaria y torpe osa mayor, la más grande de las especies de osa, caminaba lentamente por el bosque. El gran oso Grim percibió las emociones negativas como un faro en la oscuridad. Con un pequeño gruñido, las oscuras emociones solo parecieron crecer, aumentando aún más el ansia de la gran bestia. Cardin y su equipo ni siquiera notaron que los perseguían hasta que el árbol que tenían detrás fue literalmente empujado por la fuerza de los Grimm, rompiendo el tronco de madera. Los 4 jóvenes se giraron y supieron de inmediato que estaban en apuros. Se pusieron de pie a toda prisa y sacaron sus armas. «Maldita sea, ¿eso es una osa?», preguntó Esqui. «Mira el tamaño, debe ser un mayor, no un menor». Tobe calculó que la bestia era el doble del tamaño de un Usra menor promedio. Eso significaba que la criatura era mayor y mucho más fuerte que con lo que estaban acostumbrados a luchar para su clase. A medida que avanzas en años, te envían a luchar contra Grimm cada vez más duros para prepararte para lo que enfrentarás. Esto era algo que se suponía que solo los de tercer año debían luchar. El mejor dejó escapar un rugido mientras cargaba contra ellos, el suelo aparentemente temblaba levemente por la enorme masa de la criatura. Abajo de la colina, todos oyeron el árbol romperse y luego el rugido. «Tiene que ser un Grimm», dijo Pirra sin estar segura de qué tipo era por el sonido, pero obviamente tenía que serlo. Ahora los combates también se podían oír desde la cima de la colina. «Tenemos que ayudarlos», dijo Ruby, sabiendo que quienquiera que estuviera allí arriba probablemente era el responsable de la savia y las avispas, pero eso no le importaba. La gente estaba en problemas. Primero los ayudarían y luego se ocuparían del otro problema. «¿Cómo subimos ahí?», preguntó Ren mirando el acantilado empinado. «¿Weiss?», preguntó Ruby. En ello, hizo algunos movimientos mientras glifos blancos recorrían la pared del acantilado. «Siempre quise probar esto», murmuró Jaune para sí mismo, vio a Ruby usar esto para eliminar ese Nevermore y pensó que se veía bastante genial. Todos comenzaron a usar su semblanza para subir corriendo por el acantilado. Fue una experiencia extraña para quienes no la habían usado antes. Sentir la atracción de los glifos y la gravedad, pero con mucha menos fuerza de la debida, fue una sensación extraña. Weiss iba en la retaguardia, ya que debía mantener su semblanza y fue la última en llegar a la cima. Jaune parpadeó detrás de la máscara de simbionte y vio al equipo CRDL intentando defenderse de un Ursa, los otros 3 miembros estaban caídos, pero aún se movían mientras Cardin luchaba una batalla perdida. Jaune sentía el impulso de luchar y destruir al Grimm proveniente de Valor. Tan solo mirar a la criatura parecía despertar su simbionte. Podía sentir el impulso de su compañero alienígena de destruirlo frente a todos. Era una necesidad abrumadora de matarlo. Era aterrador. «Asegúrate de que los otros 3 estén bien», fue lo único que dijo Jaune antes de salir corriendo. «¿Qué? ¿Va a por ello solo?», preguntó Weiss, sorprendido por la rapidez con la que salió corriendo. Pirra sintió que algo no encajaba. Este no era el Jaune habitual que sentía, agresivo con ella por alguna razón. Salió de sus pensamientos. «Primero tenemos que ayudar a los heridos, Jaune puede encargarse de los Grimm». Tenía fe en su habilidad. Después de aquella sesión de entrenamiento en la que pudo usar su valor al máximo, había visto su poder de combate, o al menos una buena idea. Un Grimm, incluso uno más fuerte que uno promedio, no debería ser un problema. Podía haber sentimientos encontrados.
Todos querían ayudar, pero les habían enseñado que si había heridos en una batalla, debían ponerlos a salvo. El equipo rubí se miró y asintió mientras se dividían en parejas, yendo por Skidobe, y dejando al resto de JNPR a cargo de Russell al final. Cardin sintió que le ardían los brazos. Este Grim era más fuerte de lo que estaba acostumbrado. Había estado intentando mantenerlo ocupado con la esperanza de que su equipo se recuperara, pero hasta el momento no había tenido suerte. Apenas notó la llegada de otros, pues tenía que mantener la concentración o esta osa le cortaría la cabeza. Su maza aplastó una garra, sintiéndose como si chocara contra un muro de hormigón. El problema era que, aunque confiaba en su fuerza, no confiaba en su velocidad. Había recibido algunos golpes de refilón, pero incluso esos estaban destrozando su aura. La bestia le rugió, y pensó que iba a morderlo, así que saltó a un lado, listo para partirle la cabeza. Resultó que no era eso lo que iba a hacer. Sintió la enorme garra impactarle en el costado, derribándolo con fuerza al suelo. Sintió que su aura se rompía y el arma se le resbalaba de la mano. Cardin rodó boca arriba mientras miraba fijamente a la criatura y, por un instante, sintió que el tiempo se detenía. ¿Era así? ¿Así terminaron las cosas para él? ¿Muerto por una broma estúpida? Sintió ganas de reírse de lo absorto que estaba. La bestia se abalanzó sobre él mientras Cardin podía oír las palabras de su padre resonando en su mente. Un Winchester no muestra debilidad, hijo. Tienes que demostrarle al mundo lo fuerte que es la familia, que nadie te pisotee. Si tienes que pisar a la gente al subir, que así sea. Venimos de una larga línea de guerreros, muchacho, nunca lo olvides, un guerrero no es débil, nunca muestres debilidad, lo siento, papá, murmuró Cardin, sabiendo que su padre se decepcionaría al enterarse de cómo murió. Nunca se había sentido tan débil e indefenso en su vida, incapaz de luchar contra la bestia que tenía delante. Fue entonces cuando la mancha blanca, que lanzaba un grito de guerra, se estrelló contra el Grim justo antes de abalanzarse sobre él. Cardin parpadeó al ver la figura blanca sosteniendo esas viejas armas que Jaune usaba, antes de recordar que Jaune tenía una especie de cosa blanca cubriéndolo antes de desaparecer de la vista. ¿Qué demonios? Cardin se quedó paralizado hasta que sintió una mano en su hombro. ¿Estás bien? Miró a Pirra, quien le ofrecía su arma, y la tomó en silencio, pues no comprendía del todo. Supongo que mi aura se ha ido. Entonces quédate detrás de mí, le dijo mientras iba a protegerlo, mientras miraban a Jaune luchando contra el monstruo con una actitud casi feroz. Jaune sintió ira, sintió puro desprecio por valor mientras luchaban contra los Grim. Era un conjunto de emociones tan poderoso que su simbionte le infundía. Estos movimientos negativos solo parecieron avivar a la ursa. Se irguió sobre sus patas traseras, rugiéndole, intentando inmovilizarlo con su enorme cuerpo. El viejo Jaune se habría asustado, se habría apartado, pero ya no era el mismo Jaune. Era más fuerte ahora. De hecho, con el simbionte afuera y trabajando juntos, era aún más fuerte. Clavó la espada en el suelo, de punta en punta, mientras agarraba el pecho del Grim que caía y, con esfuerzo, la arrojó de lado, haciendo temblar el suelo por el impacto. Sintió que le ardían los músculos, pero Valor adormecía rápidamente el dolor y reparaba cualquier daño. Recogió su espada mientras el Grim intentaba levantarse, ligeramente aturdido física y mentalmente. Jaune, con un golpe de su escudo, golpeó la cabeza del Grim. La máscara blanca, parecida a un hueso, resonó en su escudo. Intentó golpearlo, pero estaba demasiado desorientado como para que tuviera éxito. Jaune, sin embargo, aprovechó la oportunidad y le cortó la extremidad, provocando un aullido de rabia y dolor en la criatura, que se tambaleó hacia atrás, perdiendo el equilibrio gracias a la extremidad amputada. Jaune gritó al saltar hacia adelante y la atravesó con una estocada en el ojo y la cabeza de la osa. Esta dejó escapar un grito ahogado antes de desplomarse y quedarse inmóvil. La osa se desvaneció como todos los Grim al morir, dejando a Jaune jadeando mientras la furia de la batalla parecía abandonarlo lentamente. Valor, ¿qué fue todo eso? Lo siento, es que, no soporto a estas criaturas. Bueno, por favor trabaja en eso. Realmente no me gustó sentirme así. Sé que compartimos emociones y esas cosas, pero fue un poco demasiado intenso. Lo siento Jaune. Jaune sintió que el alienígena lo lamentaba. El arrepentimiento instantáneo que sintió al ver a su compañero le dijo todo lo que necesitaba saber. Tendría que hablar largo y tendido con su simbionte sobre esto más tarde. Ese tipo de ira no podía ser sana, y empezaba a preocuparse por él. «¡Guau!», exclamó Jan al terminar la batalla.
Se sorprendió mucho cuando Jaune levantó a la osa mayor y la estrelló contra el suelo de esa forma. Es mucho más fuerte de lo que pensaba. Yang tuvo que admitir que fue bastante excitante verlo pelear así. «Claro que sí», exclamó Nora. «Es nuestro intrépido líder». Sin embargo, Ruby observó a Jaune en silencio, nunca lo había visto así y estaba preocupada de que algo estuviera pasando con su amigo. Jaune invocó al simbionte, ya que la batalla parecía haber terminado al ver a Pirra ayudando a Cardin a levantarse. Debería haber sabido que estaba detrás de la savia y las avispas. Era el tipo de cosas que veía hacer al chico. Una parte de él estaba furioso, y nadie lo estaría, pero mirándolo ahora, bueno, casi morir fue más un castigo o una venganza que cualquier cosa que Jaune pudiera imaginar. Vio que los demás estaban ayudando al resto del equipo de Cardin, que parecía estar mejor, al menos nadie resultó gravemente herido, así que eso fue bueno. ¿Están todos bien?, le preguntó a Pirra su opinión. Creo que sí. Llegamos a tiempo para evitar que la osa mayor causara demasiado daño. Ella asintió. Cardin solo miró a Jaune, con la mente confundida, como mínimo. Este era el tipo al que había estado criticando desde el principio, porque Jaune había sido muy débil al principio. Pero allí estaba, de pie, sin un rasguño, eliminando a ese Grimmel solo mientras este eliminaba a todo su equipo. Cardin solo podía imaginar la vergüenza que sentiría su padre por lo débil que había sido su hijo en el momento decisivo. No estaba seguro de qué clase de extraño semblante tenía Jaune. Desde luego, nunca había oído hablar de algo parecido a un traje blanco que cubriera a una persona, pero solo podía suponer que parecía fortalecer al rubio. También le costaba entender por qué se había molestado en ayudarlo. No hacía falta ser un genio para saber de dónde venían la savia y los bichos. Sin embargo, allí estaba, asegurándose de que todos estuvieran bien, y todos intentaron ayudarlos a pesar de todo. Sabía que si no preguntaba ahora, eso simplemente consumiría sus pensamientos hasta que lo hiciera. No te entiendo, hombre. Tenías que saber que fui yo quien te lanzó eso. Miró fijamente al chico más pequeño. Sí, lo supe cuando llegamos. Jaune suspiró y asintió. ¿Y para qué ayudar?, continuó. Podrías haber dejado que esa cosa nos atacara, ¿y quién te culparía? Bueno, yo lo haría. La respuesta de Jaune sorprendió a Cardin mientras Jaune continuaba. No sé tú, pero yo crecí para ayudar a la gente. Por eso quise ser cazador, para ayudar a los demás cuando lo necesitaran, porque todos necesitamos ayuda. La mirada de Cardin se ensombreció un poco al oír eso. Pedir ayuda es una debilidad. Si no puedes mantenerte en pie por ti mismo, entonces deberías caer. Bueno, no estoy de acuerdo, dijo Jaune encogiéndose de hombros. Incluso yo necesitaba ayuda, y todavía la necesito. No puedo hacerlo todo solo. ¿Por qué crees que tenemos equipos en Beacon? Cardin pensó durante un rato en lo que quería decir a continuación porque, honestamente, no tenía un buen contrapunto para ello. Sé que fui bastante flojo al principio del año escolar, de hecho, fui bastante malo, se rascó la nuca. Por eso me he estado esforzando muchísimo para alcanzar a todos, pero no lo hice solo. He tenido la ayuda de mi equipo y mis amigos todo este tiempo. Y de cierto extraterrestre. Jaune pensó en su simbionte mientras sentía que Valor le agradecía el cumplido. Es una de las razones por las que lucho, dijo Jaune encogiéndose de hombros. ¿Por qué luchas?, le preguntó Cardin. Sí, o sea, tenías que tener una razón para ser cazador, ¿verdad? La mía era para poder luchar por los demás, para protegerlos, para ayudarlos. Quería ser un héroe como mi antepasado. Sé que parece infantil, y quizá lo sea un poco, pero solo quería ayudar. Por eso entreno tan duro. Esa es la razón por la que descubrí por qué luchar. ¿Por qué luchas tú? Cardin quizá hubiera querido decir que luchaba por sí mismo, pero al ver a su equipo maltrecho, ya no estaba tan seguro. Se convirtió en cazador porque era lo esperado, provenía de una larga estirpe de guerreros, pero al final, ¿por qué luchaba? Pensar en el ataque. Si sus roles se hubieran invertido habría ayudado a Jaune si lo hubiera atacado un Grimm. Le dolía pensar que no estaba seguro de la respuesta, o tal vez simplemente tenía miedo de responderla. Bueno, pues tengo que cuidar de mi equipo. Se dio la vuelta para irse, pero a los pocos pasos se detuvo. Gracias. Dicho esto, se alejó para asegurarse de que los otros tres estuvieran bien y comenzar a pensar en algunas otras preguntas que tenía. Pirra se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Creo que lo dijiste bien. ¿En serio? Jaune sonrió con indiferencia. ¿No te parece demasiado cursi? Bueno, creo que me excedí en algunas cosas y me preocupaba estar divagando un poco.
Salió del corazón, le dijo, y miró a Cardin. Solo espero que algo de eso le haya llegado. Jaune se encogió de hombros. Supongo que tendremos que esperar. Será mejor que consigamos los frascos y volvamos a la nave. Bajó la vista hacia la savia que aún tenía en la ropa. No sé cómo explicar esto, esta cosa es súper pegajosa. Capítulo 29. Problemas de ira. El viaje de regreso a Beacon no fue tranquilo. Todos hablaban de lo sucedido, principalmente el equipo Ruby, hablando del semblante de Jaune. Un semblante era un gran momento para alguien que había desbloqueado su aura, ya que había quienes, aunque lo habían desbloqueado, nunca lo habían descubierto. Entonces, ¿qué se siente cuando eso te cubre? Preguntó Jan con curiosidad. Bueno, es difícil de explicar. Jaune no intentaba desviar la conversación. Realmente era difícil de explicar con palabras. Es como tener otra capa de ti mismo sobre ti, si es que eso tiene sentido. En realidad no, pero bueno, es tu parecido, dijo la otra rubia encogiéndose de hombros. Nunca había visto ni oído hablar de algo así, comentó Blake, pensándolo bien. Había estado por ahí y había visto muchas semejanzas, tanto dentro como fuera del colmillo blanco. Algo que Jaune tenía. Era algo único. No se le ocurría nada parecido. Weiss asintió. Es una apariencia muy singular, ¿cómo la vas a llamar? Jaune realmente no había pensado en esa pregunta. Te llamaré más tarde. Sí, ponerle nombre a una semblanza es un compromiso, afirmó Jan. Lo es, ya que esto va a ser parte de ti. Pirra hacía todo lo posible por ocultar la revelación de valor. Ni siquiera mentía técnicamente mientras Jaune explicaba a su equipo que el vínculo era permanente. Mientras el vuelo continuaba, todos hablaban menos una persona. Ruby permanecía en silencio. Estaba preocupada por su amigo, por cómo había actuado al pelear con ese Grimm, tan diferente de Jaune. Había actuado como si estuviera lleno de ira contra los Grimm. Ella comprendía que la gente se enojara e incluso odiara a los Grimm por sus actos, pero Jaune no era de esos que se enojaban tanto. Daba un poco de miedo lo mucho que había cambiado de repente, y le preocupaba que algo le estuviera pasando. Finalmente regresaron a Beacon cuando la nave aterrizó. Todos habían compartido su savia antes. Ren llevaba a Nora de vuelta, ya que aún tenía savia pegada en partes de la cara, para que se la lavara. Mientras todos se marchaban, Jaune sintió que alguien le tiraba de la ropa al ver que Ruby lo miraba. Oye Jaune, ¿podemos hablar? Ella no va a confesártelo también, ¿verdad? ¿Qué? Ni hablar. Es como mi mejor amiga. Aunque, dado que tenía 3 chicas interesadas en él, algo que jamás pensó que sucedería, no estaba del todo seguro. Está bien, Jaune miró a Pirra. Nos pondremos al día. Los demás lo miraron con curiosidad, pero supusieron que Ruby quería hablar de algo importante y privado. Al quedarse solos, Ruby miró a Jaune con preocupación. Jaune, ¿estás bien? Jaune parpadeó. Cuando tu apariencia se reveló, cambiaste, y no me refiero solo a tu apariencia, les dijo Ruby mientras se alejaban lentamente del ruido de la aeronave y de los demás estudiantes. Actuaste casi como otra persona, fuiste brutal en esa pelea, fue muy impropio de ti. Así que empecé a preocuparme de que tal vez estuviera pasando algo. Eres mi mejor amiga y solo estoy preocupada por ti. Es culpa mía. Valor suspiró para sí mismo. Ya se sentía bastante mal por haber dejado que sus emociones se desahogaran en Jaune de esa manera, pero podía ver la preocupación en los ojos de la joven. Con el tiempo, al conocer a los amigos de Jaune, había sentido que Ruby era un alma bondadosa. Tenía el tipo de buen corazón con el que a Clintar, como él, le gustaba conectar. Si no se hubiera unido a Jaune, pensaba que Ruby habría sido una de las pocas buenas alternativas, y las emociones de culpa por el incidente con los Green solo se agravaban ahora al preocupar a la joven. Jaune percibía la agitación interna de su simbionte y deseaba saber cómo aliviarlo. Se concentró en Ruby, pues necesitaba lidiar con esto primero. Sí, lo siento, Jaune se rascó la nuca. Mirando hacia atrás, supongo que daba un poco de miedo, ¿no? Quizás un poco, pero estaba más preocupada por ti. Le dijo. Gracias por preocuparte, pero no es lo que crees, le dijo Jaune. Estaba en una encrucijada. Confiaba en ella y en su equipo, pero estaba listo para compartir el secreto de valor con todos. Sabía que si terminaba saliendo con Weiss o Jan, tendría que contarles sobre valor, y no sería justo ocultárselo a todo el equipo. Sin embargo, dados los sentimientos de valor ahora, podría ser mejor posponerlo hasta que ayude a su simbionte con sus problemas de ira por Grimm y la culpa por lo que sucedió hoy primero.
Oye, Ruby, ¿qué pasaría si tuvieras un secreto muy grande? Hablo de un secreto enorme, le preguntó. Es de esos secretos que te da miedo compartir con los demás por su reacción. ¿Qué harías? Ruby lo pensó. Parece un gran secreto, ¿no? La verdad es que no estoy segura. No tienes idea de lo grande que es, suspiró Jaune. Lo que pasó tiene que ver con ese secreto. ¿No, no quieres decírmelo? Ruby se sintió un poco dolida, pues le confiaba prácticamente todo. Sí, pero también involucra a otras partes, dijo enigmáticamente. No es solo mi secreto. Oh, aunque quizá no entendiera qué clase de secreto era, esto sí lo entendió. No sería justo para los demás si lo dijeras sin más. Sí, exacto, asintió. Además, si te lo contara, también querría que el resto del equipo Ruby lo supiera para que no les estés ocultando nada. Ahora que empezaba a comprenderlo, no quería ser una carga extra para ella. La verdad era que odiaba guardar secretos, al menos los serios. Cosas como donde guardaba Blake su libro secreto le parecían bien. Eran los grandes, aquellos sobre los que tendría que mentir para ocultarlos, los que más odiaba. Sí, y se los diré, pero bueno, primero tengo que ocuparme de algunas cosas, le dijo Jaune. ¿Ves el traje que me viste usar? Bueno, me enojé un poco durante esa pelea. Espera, ¿fue el traje lo que te hizo eso? Ruby nunca había oído hablar de una apariencia que alterara las emociones de quien la usaba. Normalmente era al revés, como la ira, que podía alimentar la apariencia de Jan. No tanto como recibir daño, pero cuando estaba enojada, la había aflorado de vez en cuando. Sí, de alguna manera descargó muchos sentimientos agresivos en mí. Jaune sintió mentalmente que su simbionte se encogía ante eso mientras le enviaba una disculpa mental. Pero ahora estás bien, ¿verdad? Le preguntó. Sí, perfecto, le aseguró. Es algo que tengo que resolver con él. Me refiero al traje, lo que tengo que resolver con el traje. Suave lo lamento. A Ruby se le escapó el comentario, pues ya estaba pensando en su traje. Bueno, si necesitas ayuda o simplemente hablar, aquí estoy. Jaune le dedicó una cálida sonrisa. Gracias, eres una buena amiga. Ruby lo chocó con el hombro. Oye, eres mi primer amigo aquí. Si necesitas ayuda, estoy aquí. Ruby se quedó pensativa. Aunque por un momento pensé que ibas a decir que eras el caballero del valle. Jaune tropezó un poco. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, ese traje se parecía mucho al suyo. Era diferente, el estilo era totalmente distinto, como la máscara. No tenía esa armadura que lo cubría y simplemente era un símbolo lunar diferente. También tenía esa capa móvil que algún día querré entender, pero me recordó mucho al traje de ese tipo. Bueno, no pude ser yo. Estaba con Pirra cuando los atacaron, ¿verdad? Intentó disimularlo. Pensé que se separaron porque se les cayó el pergamino. Le preguntó Ruby. Dijiste eso, bueno, era camino al punto de encuentro. Estuvimos juntos casi todo el tiempo y luego, en la última cuadra, me di cuenta, me di la vuelta y lo encontré no muy lejos. Odiaba mentirle así, pero tenía que hacer que pareciera que había estado en dos lugares diferentes. Ruby recordó cómo había visto a Jaune ya allí cuando ella y Jan fueron los últimos en llegar, no recordaba haberlo visto sin aliento ni nada. Claro, qué tontería. No habría podido hacer eso si hubiera estado con Pirra la mayor parte del tiempo. Me pregunto si solo se parece a él. Ruby lo pensó y pensó que no había tiempo para escabullirse. Ruby se rió. Sí, supongo que fue un pensamiento tonto. Supongo que ustedes tienen gustos similares en cuanto a colores o algo así. Sí, tal vez. Mira a Weiss, ella también viste mucho de blanco, señaló. Ruby tarareó y asintió. Bueno, gracias por escucharme, solo me preocupaba que algo estuviera pasando. Me alegra que estuvieras preocupado y vinieras a hablar conmigo y te prometo que te contaré toda la historia cuando pueda. Ella lo señaló. Más te vale porque te lo pido. Él solo le devolvió la sonrisa y asintió mientras ella le daba una pequeña sonrisa mientras regresaban a los dormitorios. Cuando Jaune regresó a su dormitorio después de guardar sus armas en el casillero, encontró a todos ya cambiados y limpiando, incluso Nora finalmente se quitó la última savia de la cara con la ayuda de Ren. ¿Todo bien?, preguntó Pirra. Sí, Ruby estaba preocupada por lo agresivo que me puse contra los Grimm, les explicó. Hablando de eso, creo que deberíamos hablar con Valor por su reacción. El simbionte salió cubriendo a Jaune. Me disculpo por eso. ¿Por qué te pusiste tan agresivo con eso?, preguntó Pirra. El simbionte se movió un poco. Es difícil de explicar. De repente, el simbionte se apartó del rostro de Jaune y empezó a hablar.
Amigo, no pasa nada, ahora también formas parte de su equipo. Sí, échanos la culpa, asintió Nora. Gracias por eso, Nora. Siempre que seas nuestro quinto miembro súper secreto. Ella le sonrió. Sí, para que puedas contarnos qué está pasando, le dijo Jaune. Cada vez que intercambiaban, el simbionte cubría el rostro de Jaune, y cada vez que quería hablar, se retiraba. Ren expresó algo que había estado pensando al ver esto. Es una lástima que no puedan hablar por separado. Este intercambio de turnos significa que uno de ustedes tiene que esperar al otro, suspiró Ren. Oh, ¿puedo arreglar eso? El simbionte le arrancó la cabeza a Jaune por completo mientras una segunda cabeza salía de su hombro. ¿Cómo? Espera. ¿Podrías haber hecho eso todo el tiempo? Jaune miró la nueva cabeza mientras ésta lo miraba a él. Fue una experiencia surrealista. Nunca lo necesité hasta ahora, respondió Valor. ¿Debería saber algo más? Jaune tuvo que admitir que desconocía por completo el alcance del simbionte. Tenemos mucho tiempo para explorar nuestras opciones, le dijo Valor. Esta es una experiencia de aprendizaje para ambos. Cuanto más nos vinculemos, más podremos lograr juntos. Eso es, vago, admitió Ren mientras el simbionte lo miraba, lo cual era un poco espeluznante con sus grandes ojos y boca y la forma en que se movía de una manera fluida que no parecía natural para él. Honestamente, es lo mejor que puedo hacer. Cada vez que me conecto, me tomo tiempo para mí y para el anfitrión, supongo que se podría decir resolver las cosas entre nosotros. Creo que deberíamos volver a la conversación en cuestión, dijo Pirra suavemente, ya que no quería que la conversación se desviara demasiado del tema. Sí, claro, Jaune miró a Valor. Entonces, amigo, ¿qué te pasó? Literalmente sentiría la ira que sentías por el asco que le tenías a ese Grimm. El simbionte parecía algo abatido cuando la cabeza empezó a mirar a su alrededor. Valor sabía por qué los Grimm lo enfurecían tanto, principalmente por lo que le recordaban, los orígenes de su especie. Le recordaron a Knull. ¿Estás bien, Val? Nora se acercó unos pasos al rostro del simbionte. ¿Val? Sí, ya sabes, la abreviatura de Valor. Nora le sonrió. Los amigos deberían tener apodos. ¿Amigos, eh? Valor no había tenido amigos en mucho tiempo, desde la última vez que se unió a un anfitrión, y eso fue hace muchísimo tiempo. Así es, amigo, le dijo Jaune. Somos tus amigos y formas parte de este equipo. Los Clintar no solían ser tan sociales, era parte de su naturaleza. Se vinculaban con un anfitrión y eso era todo, pero a veces, a través del anfitrión, surgían otras conexiones, aunque no tan estrechas como con él. Era algo inherente a su ser, compartiendo pensamientos y emociones. Los Grimm son una creación artificial. Literalmente puedo sentirlo cuando intento conectar con uno. Estaba lleno de nada, solo de emociones negativas, y su cuerpo estaba hecho de algo que era pura oscuridad, o al menos lo más cercano posible a la oscuridad verdadera. ¿Qué quieres decir con oscuridad verdadera? Preguntó Ren al oír la importancia de esas palabras en la voz del simbionte. Valor no sabía cuánto explicarles. Había razones por las que los Clintar no se adentraban en sus orígenes. Una por seguridad, otra por la vergüenza colectiva. Se avergonzaban de sus orígenes, así que no les resultaba fácil hablar de ello. Ni siquiera a los corruptos les gustaba hablar de ello. Hola, amigo, ¿de acuerdo? Dijo Jaune, sintiendo a través de su vínculo la confusión que atravesaba su simbionte. No es un tema fácil de tratar, Valor apartó la mirada. Tiene que ver con los orígenes de mi raza. ¿Cómo? Le preguntó Pirra con dulzura. ¿Hay algo que puedas decirnos? Valor reflexionó sobre ello y supuso que podría contar una versión abreviada, pero no pudo atreverse a decir ciertas cosas que asustaban a los de su especie hasta la médula. Nosotros, fuimos creados, comenzó Valor lentamente. Los Clintar fueron creados por un ser maligno de oscuridad pura. Él es la verdadera oscuridad del universo, un dios oscuro que nos creó como sus armas. ¿Tu gente fue creada para ser armas? Le preguntó Ren mientras el simbionte asentía avergonzado. Fuimos creados con el propósito de ayudarlo en su plan de devolver el universo a su estado original. ¿Cuál fue? Preguntó Jaune vacilante, sabiendo que no le gustaría la respuesta. Oscuridad, declaró Valor. Al principio no había nada más que oscuridad, nada. No había luz, ni tiempo, ni nada, y a eso es a lo que quiere que regrese el universo. Eso les dio un escalofrío a todos. No podían asimilar la idea de que existía un antes del universo que conocían. Que cosas como el tiempo eran un concepto que no siempre existió.
Que existía una entidad ahí fuera que quería arrasar con todo en el universo hasta que no quedara nada. Lo haces parecer un dios, afirmó Ren recordando las historias del dios de la destrucción, pero en una escala mucho mayor. Lo es, respondió Valor. Es el dios de los simbiontes, nuestro creador, nuestra vergüenza y nuestro enemigo. ¿Es un dios?, preguntó Nora sorprendida. ¿Como un dios? Hay muchas entidades en el universo que tú y otros considerarían dioses. Entidades que son encarnaciones cósmicas de conceptos como la eternidad, los celestiales, el tribunal viviente, la fuerza fénix, el señor del caos, la entropía, la muerte, y seres menos poderosos que normalmente considerarías dioses, como los Asgard, Stone, Klivne e innumerables otros. Hay dioses para casi todas las razas. Algunas tienen uno, otras tienen muchos. ¿Te refieres a los dioses hermanos?, le preguntó Pirra. Ella, como todos en Remnant, conocía la historia de los dioses hermanos, pero era difícil determinar cuántas personas aún creían en ellos. Ella creía más en el destino. Por lo que leí de tu mundo, parece que sí, aunque es extraño que parezcan estar tan ausentes. Valor ni siquiera podía comprender por qué los hermanos habían sido vistos tan poco tiempo antes, hasta el punto de que muchos los consideraban mitos o leyendas. Solo podía especular, ya que la historia de este mundo no parecía remontarse tanto como la de otras razas. Entonces, ¿cómo se llama tu dios?, empezó a preguntar Jaune, pero de repente se formó un zarcillo que le envolvió la boca. No hagas esa pregunta. Valor estaba visiblemente asustado. Su nombre debe ser olvidado, está preso y debe permanecer así. Pronunciar su nombre es llamar su atención. Los simbiontes se esforzaron por mantener a su dios oscuro encerrado eternamente, y lo harían de cualquier manera. Incluso borraron todo conocimiento sobre él, su nombre y dónde estaba encarcelado. Valor era de la escuela que, incluso pronunciar su nombre, era una señal de desastre. Incluso encerrado, la oscuridad aún tenía oídos para escuchar. Lentamente, Valor retiró el zarcillo de la boca de Jaune. Está bien, entonces no preguntes eso, lo entiendo, de todos modos no quiero que un dios oscuro me mire. Jaune se sintió muy asustado de que solo decirle un nombre pudiera llamar la atención de algo así. Los dioses tienen oídos, si un mortal les reza, dice su nombre, entonces lo escucharán, explicó Valor. Esto, es mucho para asimilar. Ren se sentó en su cama. Pensó que los extraterrestres eran lo suficientemente malos como para intentar comprenderlos, pero descubrir que los dioses también existían, que estaban por todas partes, igual que la vida extraterrestre, hacía que todo pareciera insignificante en comparación. ¿En serio?, suspiró Jaune al enterarse de que su amigo alienígena también era un arma creada por un dios malvado y desquiciado que quería destruirlo todo. Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿te creó él, y luego qué? En resumen, nos rebelamos y lo sellamos. Valor no entró en detalles, ya que hablar de todo esto ya era bastante difícil. Dijiste que los Grimm también fueron creados. Pirra reflexionó sobre lo dicho. ¿Crees que también fueron creados para ser usados como armas? Valor lo pensó. Es posible, aunque a diferencia de nosotros, los Grimm son menos de lo que somos. Carecen de mente propia. Son criaturas más emocionales que pensantes, y lo único que sentí fueron emociones negativas. Son criaturas creadas por alguna forma de oscuridad y solo están llenas de odio. Entonces, ¿te recordó tus orígenes?, preguntó Jaune. Es más profundo que eso, les dijo Valor. Es como si nos atacaran en lo más profundo. Por puro instinto, me daba asco incluso tocar a esas criaturas. Con solo mirarlas ahora, después de intentar conectar con una, siento una aversión instantánea por ellas. Son tóxicas para nosotros, un veneno que debe ser destruido. Es como mirarte en un espejo oscuro, murmuró Ren. Valor lo miró y asintió. Supongo que sí. Bueno, ya empiezo a entenderlo, pero tienes que aprender a controlar esos impulsos, le dijo Jaune con dulzura. Estamos juntos en esto y te prometo que juntos estaremos aquí para ti. Valor bajó la mirada levemente. Sé que mis emociones empezaban a influirte, y en el campo de batalla eso puede ser peligroso. Sé que a los corruptos les encanta el combate, les encanta, y, en retrospectiva, empezaba a actuar como uno de ellos, y eso, me perturba. Los corruptos fueron quienes lo exiliaron al espacio en ese asteroide. Perderse en la oscuridad durante tanto tiempo había sido una de las peores experiencias de su vida. Pensar que siquiera estuviera cerca de actuar así resultaba perturbador y repugnante para los Clintar. Oye, no te desanimes, Nora le dio una suave palmadita en la cabeza.
Estamos aquí contigo y si te preocupa eso, puedes contar con nosotras para ayudarte. Así es, le dijo Jaune. No solo eres mi compañero, sino mi amigo. Si sientes que te estás perdiendo, apóyate en mí y déjame ayudarte. Al fin y al cabo, esto es mutuo, ¿no? Aunque también soy compañera de Jaune, también soy tu compañera de equipo y amiga, dijo Pirra, sonriendo amablemente. Nos cuidamos y nos apoyamos mutuamente, y tú no eres la excepción. Así es, asintió Nora con entusiasmo mientras Ren daba su propia aprobación silenciosa. Valor no estaba acostumbrada a esto, un vínculo sin vínculo, pero se sentía agradable. Tendré que trabajar en cómo me afectan los Grimm, para controlar mis instintos sobre ellos, dijo Valor en voz alta. Estamos aquí para ti, amigo, dijo Jaune nuevamente. Gracias a todos, dijo, se fusionó nuevamente con Jaune dejándolo solo con su ropa normal. Supongo que quiere algo de tiempo a solas para pensar las cosas, pensó Jaune. Aún así, nos dejó una especie de bombazo. Pirra ahora podía reflexionar sobre lo que había aprendido. El universo de repente se volvió mucho más grande y complejo. ¿Crees que podríamos conocer a un dios si simplemente llamáramos su nombre? Preguntó Nora con curiosidad. No estoy seguro de que sea buena idea, dijo Ren. Valor incluyó temas como caos y muerte, y me da la sensación de que hay algunos a los que realmente no queremos prestar atención. Jaune recordó a un ser que literalmente devoraba mundos mientras temblaba al pensarlo. Sí, quizás sea lo mejor. Ya tenemos suficientes problemas con Grimm por ahí, así que no creo que necesitemos añadirle algún tipo de horror cósmico ni nada por el estilo. El hecho de que existan horrores cósmicos ahí fuera me inquieta. Ren sabía que no iba a dormir mucho esa noche. Su mente, siempre analítica, estaría repasando estos sucesos. Ya se le ocurrían muchísimas posibilidades horribles de lo que podría haber ahí fuera. Bueno, cuando lo dices así, Nora se quedó callada. Qué lástima. Me pregunto si hubiera dioses para los martillos, los rayos o algo así, sería genial. ¿Quién sabe?, dijo Jaune. Voy a ducharme y espero no tener pesadillas esta noche con algún dios oscuro vigilándome, porque sé de ellas. Ren hizo una mueca, eso era lo que lo perseguiría esa noche. Pirra pensó en otra cosa, sobre todo en el hecho de oír abrir el agua de la ducha, que la hizo pensar en Jaune allí. Se tumbó en la cama de espaldas a todos, intentando disimular el rubor que se le había puesto al pensar en él en la ducha. Sabía que era horrible, pero después de verlo en toalla ese día, ya no pudo evitarlo. Se sentía fatal por pensar en él así, pero no podía parar. No dejaba de pensar en lo que hacía y en su aspecto. A veces, incluso pensaba en ella allí con él y en lo que podría pasar. Para entonces, su cara estaba muy roja mientras intentaba pensar en otra cosa. Su pergamino sonó, avisándole que alguien tenía un mensaje. Agradeció la distracción al ver que era la sala de chat privada que Jan había creado entre ellas y que había añadido a Weiss. Era una forma de que las chicas no se molestaran mutuamente intentando pasar tiempo con Jaune. Oye chica, hice que Ruby hablara, dije algo sobre que la apariencia de Jaune lo estaba poniendo enojado. Pirra decidió responder lo mejor que pudo, odiaba mentir de esa manera, pero ese no era exactamente su secreto para contar. Está bien, es un efecto secundario de su apariencia, justo estábamos hablando de eso y, entonces, ¿es bueno? Sí, gracias por la preocupación. Se está duchando ahora mismo y, suerte. Ventajas de estar en su equipo. Simplemente no intentes saltarle en la ducha antes de que Weiss y yo tengamos nuestra oportunidad. Pirra se sonrojó nuevamente. ¿Cómo era posible que Jan supiera que ella estaba pensando eso? Jan. Jamás lo haría. Entonces más diversión para nosotros. Pirra no supo qué decir después de eso, pues sintió un extraño momento de celos por lo descarada que podía ser Jan. Parecía que le salía con tanta facilidad, y Pirra deseó poder permitirse ser más libre. Años de controlar lo que decía y hacía en público por su imagen, sabía que la habían mantenido siempre alerta con sus acciones y deseos. No sé cómo lo haces, cómo puedes decir lo que piensas de esa manera. Solo tienes que ser fiel a ti mismo, Moni, si lo quieres, adelante. Pero no esta vez con Jaune, a menos que me invites. La mente de Pirra se detuvo mientras reflexionaba sobre las palabras de Jan. ¿Se refería a los tres juntos al mismo tiempo? Sinceramente, no sabía cómo responder, y sintió una mezcla de emociones confusas. Afortunadamente Weiss entró en la habitación. Jan, ¿cómo puedes decir algo así? No conoces la vergüenza. Hola, me di cuenta de que me estabas mirando de reojo en la habitación, jajaja. Claro que sonreías con recelo.
Además, no puedo hablar de esto con Blackie y Ruby en la habitación. Y, ¿por qué no? No es apropiado. Y, Pirra, deberías haber visto su cara, era divertidísima. ¿Pero de qué hay que avergonzarse? Si es algo que la gente quiere y les hace felices, yo digo que adelante. Demasiada gente parece querer ser miserable. ¿Por qué quién hace eso? ¿Y por qué te sientes excluido? Puede que esté apretado, pero podríamos intentar meter a alguien más. Weisschne cerró sesión P. ¿Qué pasó? Y la ducha está gratis, así que se metió, pero vaya, se puso un rubor raro, jajaja. ¿Cómo está nuestro chico? Pirra escuchó que la ducha se detenía y se dio cuenta de que saldría pronto. Está saliendo ahora y, si sale en toalla espero una foto, no es justo que solo puedas verla. Yang Xiaolong cerró sesión. Pirra suspiró, sin saber qué pensar al abrir la puerta del baño, y vio a Jaune ya cambiado con la ropa que había traído. Tenía que admitir que una parte de ella estaba decepcionada, así que inmediatamente la reprendió. Capítulo 30. Atracción. Jaune se estaba limpiando después de un duro día de trabajo en el baño. Disfrutaba de la sensación del agua tibia mientras pensaba en lo que le esperaba el resto del día. Se enjabonaba sin darse cuenta de que la puerta se abría lentamente. Estaba tarareando para sí mismo cuando, de repente, la puerta de la ducha se abrió y alguien estaba en la ducha con él. ¿Qué? Jaune se giró y se encontró con Pirra, quien solo sonreía, apretándose contra él, con las manos suavemente sobre su pecho. Pirra, ¿te importa si compartimos? Necesito que alguien me ayude a lavarme la espalda y puedo devolverte el favor, quizás en otras partes también, le dijo, apretándolo contra la pared. ¿Qué quiero decir? Se quedó sin palabras tratando de concentrarse, pero era muy difícil hacerlo con ella ya que el agua seguía golpeándola, haciendo que su cabello se humedeciera y se le pegara al cuerpo de esa manera. ¿Pasa algo, Jaune? Preguntó Pirra, acariciándole el pecho. Luego, dio un salto y miró hacia abajo. Oh, algo me está pinchando. La cara de Jaune se puso roja como un tomate, sabiendo exactamente que la estaba pinchando. Estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió y esta vez fue Yang quien entró. Veo que empezaste sin mí, se colocó detrás de Pirra, apretándose contra su espalda mientras le daba besos suaves en el hombro a la chica más alta, mientras sus manos acariciaban su vientre desnudo. ¿Quién empieza? Creo que deberíamos dejar que él decida. Pirra miró a Jaune, gimiendo por la atención de Yang. Entonces, Jaune, ¿quién es el primero? De repente se escuchó el sonido de una alarma interrumpiendo el sueño. Pirra jadeó al mirar a su alrededor y vio que todos seguían en la cama al apagar la alarma. Los demás se movían al despertarse. Su mirada se posó en Jaune, sonrojada como su cabello. No pudo mirarlo en ese momento y corrió al baño a buscar su uniforme escolar. Le gustaba dejarlo sobre el escritorio la noche anterior para que fuera más fácil recogerlo por la mañana. Los dejó en el borde del lavabo mientras se miraba en el espejo. Ese sueño había sido demasiado vívido. Echó un vistazo a la ducha a la izquierda mientras tragaba saliva, recordando aún fragmentos. La forma en que ella y Jaune se habían enredado, pero ¿por qué Yang estaba allí? La dejó muy confundida, y aunque ella y Yang habían empezado a interactuar mucho más desde aquel día en la cafetería, al estrechar lazos por su atracción mutua hacia Jaune, no había pensado en la rubia de esa manera. Al menos no hasta ahora. Oyó a los demás despertarse y supo que no podía esconderse. Se metió rápidamente en la ducha, una ducha más fría de lo que hubiera deseado, pues necesitaba prepararse para el día. Su mente estaba ocupada con sus pensamientos. Sabía que estaba enamorada de Jaune. Era más que un simple capricho. La forma en que la trataba, la forma en que a veces la hacía sonreír y reír, todas las pequeñas cosas que hacía solo avivaban sus sentimientos por él. Entonces, ¿por qué estaba pensando en Yang y Jaune con ella de esa manera? La verdad es que una vez le había contado a Yang que estaba enamorada de su primer instructor, pero solo había sido un enamoramiento tonto. Pensándolo bien, Yang era una mujer atractiva, pero muchos de los estudiantes también lo eran. ¿Por qué pensó en ella en esa situación? ¿Sería por el chiste del pergamino? El sueño parecía recordarle mucho a eso. Pirra terminó rápidamente mientras se vestía y les dijo que los vería para desayunar. Necesitaba un poco de tiempo a solas. Veo que te levantas temprano. Pirra se giró y vio que, de entre todas las personas, era Yang el que cerraba la puerta del dormitorio. Oh, hola Yang, esbozó su sonrisa habitual, pero no paraba de quejarse de su suerte. ¿Por qué tenía que ser ella con quien se topara?
Ya era bastante malo no poder mirar a Jaune a los ojos después de ese sueño, pero ahora el otro jugador del sueño tenía que aparecer. «Te levantaste un poco temprano», dijo Pirra. Sí, Jan jugueteó con su cabello y suspiró. Pirra había notado que Jan estaba nerviosa o tímida sobre cierto tema. No era común verla hacer eso, pero por eso Pirra lo notó. Para alguien entrenado para interpretar a la gente en combate, esas pequeñas señales eran obvias para la pelirroja. Jan miró a la chica más alta y sonrió con suficiencia. Digamos que tuve un buen sueño. El rostro de Pirra se enrojeció al sentir que su corazón se aceleraba. Era imposible que hubiera tenido el mismo sueño, ¿verdad? Sabía que Jan había intentado salir con una chica en Signal, pero no había funcionado y no lo había intentado desde entonces, pasando a chicos, pero eso no significaba que no pudiera volver a estar abierta a ello. Pirra no sabía cómo la hacía sentir eso. La ponía nerviosa pensarlo. ¿Oh? La voz de Pirra tembló un poco. Ah, sí, Jan miró por el pasillo y vio que más estudiantes se levantaban. Tomó del brazo a Pirra mientras la guiaba hacia la cafetería. Te lo contaré por el camino. Pirra no tenía ni idea de qué hacer. Podía sentir lo que sentía la otra chica, y eso le provocaba emociones contradictorias y confusas. Una parte de ella quería decir que estaba bien y marcharse rápido, pero en el fondo sentía curiosidad por saber si había tenido el mismo sueño. De ser así, ¿qué significaba? ¿Y ese sueño? Preguntó Pirra nerviosamente. Ah, sí, bueno, empezó con Jaune y conmigo, sonrió Jan al sentir que se sonrojaba un poco. Había sido un sueño muy bonito. Ahora solo recuerdo fragmentos, ya sabes cómo son los sueños. Pirra asintió con la cabeza mientras que el sueño de la ducha casi se había desvanecido, solo había algunas partes que no podía olvidar. Bueno, estábamos en clase, pero por alguna razón solo estábamos los dos. No recuerdo de qué hablábamos, pero sí recuerdo estar sentados en el escritorio del profesor, muy cerca, dijo Jan con las mejillas enrojecidas mientras una sonrisa se dibujaba en su rostro. De repente, nos estábamos besando. Recuerdo que me quité las chaquetas porque tenía la blusa abierta. De repente, me levantó y estaba contra la pared, con él atacándome el cuello. Pirra imaginó la escena y no pudo evitar imaginarse que era ella en esa posición. Luego pensó en Jan de vuelta y en su trasero, Jaune presionándose contra él. Sintió la garganta seca en ese momento mientras, de nuevo, sensaciones extrañas la invadían. Jan la miró y confundió su mirada. Sí, bastante sexy, ¿eh? Aunque no creo ser lo suficientemente valiente para intentar algo en clase, bueno, tal vez, lo pensó, quizás tarde en la noche, cuando no había nadie. La idea de que la atraparan era emocionante y aterradora a la vez, sobre todo si Glinda los atrapaba. Era un destino que no quería experimentar. Además, ella y Jaune ni siquiera eran novios y ya se le ocurrían situaciones como esta. Ella miró a la pelirroja más alta mientras bajaban las escaleras, parecía que estaba perdida en su propio pequeño mundo, pero el rubor en su piel pálida era bastante fácil de ver. Bueno, es solo un sueño, pero como ves, un sueño muy bonito. Sí, un lindo sueño, dijo Pirra un poco distraída. Jan arqueó una ceja. Estoy seguro de que tú también debes tener algo, ¿verdad? ¿Qué? Eso llamó la atención de la otra chica, quien inmediatamente apartó la mirada nerviosamente. Yo, quiero decir, sí que lo has hecho, le sonrió Jan. Anda, ya lo he compartido, y puede que seamos rivales por la atención del idiota, pero me gusta pensar que tenemos una buena dinámica. Necesito los detalles jugosos. No sé si quieres saber todos los detalles, pensó Pirra. Fue como dijiste en el mensaje. Jaune estaba en la ducha y yo, me uní a él. Le daba mucha vergüenza admitirlo, pero Jan tenía razón. Lo había compartido, así que sintió que debía hacerlo también. Claro que omitió el último detalle para no darle a Jan ideas equivocadas, sobre todo porque la propia Pirra desconocía cuáles eran. Estaba tan confundida en ese momento mientras miraba a la rubia, de verdad. Admitió que Jan era una mujer atractiva, fuerte, de figura atractiva, y que su personalidad extrovertida y enérgica atraía a mucha gente. Su cabello era precioso. Pirra tenía que llevarlo recogido en una coleta o le estorbaba, pero simplemente le gustaba tenerlo largo. Jan lo dejaba suelto y, de alguna manera, nunca estorbaba como Pirra esperaba. Tiene unos preciosos ojos lavanda también, reflexionó Pirra, pues era un color poco común. Rápidamente pensó en otra cosa. Pensó en los cálidos ojos azules de Jaune, en cómo le encantaría acariciar su cabello dorado y sus abdominales. No, otra vez no. ¿Por qué no puedo pensar en cosas bonitas sin que se vuelvan así?
Pirra siempre había tenido que controlarse, siempre tenía que tener cuidado con lo que decía, y eso la hacía sentir muy limitada a veces. Ahora en Beacon, notaba que esos lazos se aflojaban poco a poco y era como si descubriera cosas sobre sí misma que desconocía. Fue algo aterrador en cierta manera, como si ni siquiera conociera su verdadero yo. Vamos a comer algo y esperar a los demás, dijo Yang. Tenía la idea de un programa de entrenamiento, pero es duro y quería saber tu opinión, ya que apuesto a que te han hecho pasar por muchos tipos diferentes. Pirra parpadeó. Sí, lo estaba. Estaré encantada de ayudar. Y dame algo más en lo que concentrarme con gratitud, añadió mentalmente. Más tarde, arena de combate, era hora de la clase de combate y Jaune estaba realmente nervioso, principalmente porque no había forma de ocultar su apariencia ahora que el equipo Ruby, al igual que el equipo CRDL, había visto a Valor. Si no la usaba, habría preguntas. Claro, podría decir que se la estaba guardando hasta tenerla, pero ¿cuánto tiempo podría usar esa excusa? Aunque estaba seguro de que el equipo Rubí no diría nada, no estaba tan seguro de que el equipo CRDL se quedaría callado al respecto, ya que lo más probable es que hablaran abiertamente de ello. Podemos retener las cosas, hacer que parezca que recién estamos aprendiendo o algo así, ofreció Valor. Sí, me parece lógico, dijo Jaune, no queriendo ir a por todas como en aquel combate contra Pirra. Glinda se daría cuenta de que, para alguien que acababa de desbloquear su semblante, estaba demasiado acostumbrado. Al menos eso creía. Al fin y al cabo, ella daba esas clases por algo. Aunque quizás no lo llamarían. Había muchos estudiantes y no todos tenían oportunidad de pelear. Jaune Ark, ganarás en la tercera ronda, dijo Glinda. Te has gafado totalmente a ti mismo. Lo sé, suspiró Jaune. Entonces, vas a usar esa apariencia que vimos, ¿verdad? Le preguntó Yang mientras el equipo Ruby estaba sentado frente a su equipo. Supongo que sí, respondió. Genial, será interesante verlo, Yang se dio la vuelta. Será interesante, asintió Weiss mientras lo miraba. Nunca había oído hablar de una semblanza como la tuya, así que debería ser muy instructivo saber lo que puede hacer. ¿Llevas mucho tiempo practicando con ella? Un poco, odiaba mentir al respecto, pero de nuevo, no es fácil decir que en realidad es un extraterrestre vinculado a él. ¿Vas a estar bien, verdad? Le preguntó Ruby con una expresión de preocupación. Que ella supiera, su traje lo enfurecía y lo volvía más violento. Creo que lo tengo bajo control, le aseguró. Jaune se levantó para cambiarse y recoger sus armas junto con todos los demás convocados para el día. Estaba considerando cuántas habilidades de valor usaría, y decidió simplificarlo. Nada de cambiar de traje, formar zarcillos ni nada por el estilo. Solo el traje y las mejoras que le proporcionaba deberían ser suficientes. Se ajustó la armadura nueva que compró con las chicas hacía un tiempo. Le alegró que le quedara tan bien y se veía mucho mejor que la vieja armadura barata que había comprado. Era una armadura usada que había conseguido barata porque sentía que necesitaba algo para protegerse. Pensé que lo conseguiste porque te hacía parecer un caballero. Jaune se sonrojó ante el comentario. Bueno, quizá esa también fuera una de las razones principales por las que había comprado la armadura, además de ser la más barata que podía permitirse. Su espada y escudo seguían igual que siempre. Ruby dijo que los nuevos diseños en los que estaba trabajando pronto estarían listos para que los revisara. Aunque le parecía un poco sacrílego alterar la reliquia familiar, tuvo que admitir que necesitaba una mejora. Podría haber sido bueno para su tatarabuelo, pero el arma estaba seriamente obsoleta. Al entrar en la arena, pudo ver el final del primer combate, ya que Glinda les dio consejos a ambos. El siguiente fue con Nora y otro estudiante de primer año que no recordaba. Nora salió victorioso, ya que el otro estudiante aparentemente usó polvo de relámpago con su arma. Nora no usaba su semblanza a menudo debido a la forma específica en que se activaba, así que este fue el peor resultado para él, ya que Nora, tras aumentar su poder, lo apaleó. Entonces le llegó el turno al subir al ring. Se enfrentaba a una estudiante llamada Green Leaf. No sabía mucho sobre ella ni sobre su equipo. Después de todo, había muchos estudiantes a los que seguir. Al parecer, luchó con una especie de garrote que se convertía en una especie de trabuco. Cuando Glinda empezó el combate, Jaune no perdió el tiempo. Todo ese entrenamiento que recibió de Pirra, Valor, Yang Wei se reunió en uno, y con el combate que tuvo contra un Grim Real, bueno, las cosas no fueron tan malas desde los días en que comenzó y no tenía idea de lo que estaba haciendo. Greenleaf se sorprendió por la repentina postura agresiva. La mayoría de las veces, Jaune intentaba resistir los golpes.
Levantó su arma para interceptar su espada y sintió el impacto en todos sus brazos, hasta los huesos. ¿Cuándo diablos golpeó así? No había sentido impactos tan fuertes desde que se enfrentó a Cardino Yan. Intentó contraatacar, pero su escudo recibió el golpe cuando él inclinó el brazo hacia un lado, haciéndole casi perder el arma por la fuerza. Sintió el aguijón de su espada al impactar su costado mientras su aura se encendía verde. Saltó hacia atrás, transformando su arma y disparando una salva. El amplio alcance del ataque impactó el escudo de Jaune, pero otras partes de su cuerpo alcanzaron su cuerpo. Frunció el ceño al no ver la señal reveladora de su aura. Al mirar más de cerca, sus ojos se abrieron de par en par al ver que el traje, o lo que fuera, había detenido las balas. Eran balas de plomo, y observó cómo, al principio, se hundían a medias en varias partes de su cuerpo y luego el traje las empujaba. Todas cayeron al suelo, haciendo un ruido al rebotar contra la superficie de la arena. De repente, Greenleaf supo que estaba en gran desventaja. Todos los demás observaban con gran atención, especialmente sus amigos. «Qué práctico», comentó Yan al ver caer las bolas de plomo. «El traje parece resistir un impacto, ¿cómo reaccionarán mis puños?». Aunque Yan no pudo evitar recordar el traje del Caballero del Valle y cómo se movía solo, no podía ver muy bien desde tan lejos, pero de alguna manera le recordaba a él. Había hablado con Ruby y se enteró de que Jaune había estado con Pirra la mayor parte del tiempo esa noche que lo conocieron, así que, por supuesto, no era Jaune. Aunque Ruby se había preguntado si habría algún pariente lejano o alguien con un parecido similar. Mirándolo ahora pudo entender lo que su hermana pequeña quería decir. Tengo que admitir que parece más rápido con el traje puesto, Blake lo estudió porque parecía más rápido ahora. Mejora todas sus capacidades físicas, explicó Pirra esperando que una explicación simple fuera suficiente. ¿Sin inconvenientes?, preguntó Yan. Eso es trampa. Tengo que acumular daño para usar mi apariencia y obtener un aumento de poder. La apariencia de cada uno es diferente, dijo Weiss mientras seguía observando a Jaune. Estaba segura de que se estaba conteniendo. Había demostrado mucha más fuerza contra ese Grimm. Quizás era porque era un Grimm, así que no sentía la necesidad de darlo todo. En cualquier caso, estaba tomando nota mental de todo esto. El Festival Vital se celebraría en Beacon este año y estaba segura de que probablemente tendrían que enfrentarse al equipo JNPR en algún momento. Ya contaban con Pirra en el equipo, pero ahora que Jaune ya no era un peso muerto, sino una estrella en ascenso, su equipo sería mucho más difícil de controlar. Tendría que hablar con Ruby más tarde sobre más entrenamiento para el equipo, para que no se quedaran atrás. Greenleaf sabía que no lo estaba haciendo muy bien. Le costaba todo mantenerse en pie. Echó un vistazo rápido a los tableros y vio que su aura ya se había agotado a medias, pero la de Ark seguía fuerte. No podía creer que la peor estudiante de su curso se hubiera vuelto tan fuerte tan rápido. Sabía que no podía seguir así, así que sacó el cargador de polvo que llevaba en su cinturón de combate y lo guardó en su arma. Jaune vio esto cuando su arma adquirió un brillo naranja cuando ella volvió a disparar, pero esta vez algo no estaba bien. «Maldita sea, eso son balas de fuego», gritó Valor en su cabeza mientras el dolor de todas las pequeñas bolas de plomo que ahora brillaban intensamente crepitaban en su cuerpo. De todo el polvo, ¿por qué tuvo que empezar con eso? No lo sé, solo trata de soportarlo, amigo. Jaune podía sentir el dolor de su simbionte por las balas mientras el traje se retiraba levemente de los lugares donde fue golpeado, abriendo pequeños espacios mientras Valor intentaba recuperarse después de enviar las balas calientes al suelo una vez más. Vaya, qué reacción tan extraña, dijo Greenleaf, arqueando una ceja, pero se había quedado sin munición. Jaune cargaba hacia adelante, así que no tuvo tiempo de recargar, así que transformó su arma de nuevo en modo garrote de guerra con el polvo de fuego aún activo, dándole un aspecto muy caliente, ya que las púas que salían brillaban intensamente. Cuando lo balanceó, dejó un arco de fuego en el aire y Jaune tuvo que dar un paso atrás. ¿Qué pasa?, preguntó Blake, tan confundido como el resto del equipo Ruby. Tenía mejor vista y podía ver cómo el traje parecía rehuir el calor. ¿Hay algún problema con el fuego? Pirra intercambió miradas preocupadas con sus compañeros de equipo, todos sabían que Valor tenía una debilidad por el fuego. ¿Una apariencia con una debilidad elemental? Yang ladeó la cabeza, pensativa. No estoy segura de haberlo oído. ¿Sí, acaso las apariencias tienen esa debilidad? Ruby estaba igual de confundida.
Quiero decir que el mío no funciona a menos que tenga electricidad, agregó rápidamente Nora con la esperanza de disimularlo con su propia apariencia. Lo consideraría más una deficiencia que una debilidad, declaró Weiss, pero ya estaba haciendo planes para que ella y su equipo usaran polvo de fuego si se enfrentaban a Jaune en el torneo. Una parte de ella lamentaba haber hecho esos planes, pero tampoco le gustaba perder. Jaune sabía que esto no podía durar mucho tiempo, Valor no recibiría bien esos golpes, así que tuvo que terminar esto con un gran movimiento. Espera, veo lo que estás planeando, pero eso es arriesgado, lo sé, pero si golpeamos entonces debería estar bien. Tomó tiempo para que mi aura se agotara contra Pirra, y esto es solo para un gran movimiento. Jaune extendió su aura alrededor de Valor mientras este se preparaba para las piernas. Recibió el golpe del garrote en su escudo, sintiendo el calor, pero su aura lo protegía. En el jabalí, su aura se agotaba constantemente, pero por el momento le sobraba. Recibió el impacto, doblando las rodillas y luego, con todas sus fuerzas, fue empujado hacia atrás con fuerza. Greenleaf sintió el escudo golpearla como un tren desbocado y salió despedida. Rebotó varias veces antes de detenerse. El timbre sonó cuando su aura se iluminó con el rojo. El ganador es Jaune Ark, ¿estás bien, estudiante? Miró a Greenleaf, quien luchaba por ponerse de rodillas. Asintió, pero no pudo decir nada en ese momento. No tenía idea de que él pudiera devolver el golpe con tanta fuerza, y realmente fue un golpe sorprendente. Glinda volvió a mirar a su estudiante para asegurarse de que estuviera bien y, cuando logró ponerse de pie, comenzó con su evaluación. Empezó con Jaune, observándolo mientras su traje parecía volver a su forma original. Señor Ark, ¿qué fue eso? Oh, ¿he desbloqueado mi semblante? Se rascó la nuca. Glinda arqueó una ceja al oír eso. Nunca había oído hablar de algo que cubriera el cuerpo como un traje. Podría ser algo muy singular, así que tendría que prestar especial atención, ya que por alguna razón parecía reaccionar mal al calor. Comenzó a evaluar a ambos antes de llamar al siguiente grupo. Más tarde, la oficina de Ozpin era después de clase, ya que Ozpin estaba en su oficina con Glinda, quien repasaba los resultados de la clase de combate de hoy. Era bueno estar al tanto del progreso de los estudiantes. Recibía actualizaciones de los demás jefes de departamento. Normalmente eran reuniones muy breves. Solo se alargaban si había algún problema que resolver. Hasta el momento, los estudiantes, en general, iban bien. Algunos tenían dificultades en algunas áreas en diferentes cursos, pero nada fuera de lo común. Dio un sorbo a su chocolate caliente. Sabía que la mayoría pensaba que era café, pero este cuerpo es un poco goloso y lo encontró más relajante que el café. Una de las muchas cosas con las que uno tenía que lidiar al reencarnar constantemente en un cuerpo al azar era reaprender todos los entresijos de ese cuerpo. A veces le encantaban ciertas comidas y las papilas gustativas del siguiente cuerpo le daban un sabor horrible. Algunos toleraban el picante y otros no. A veces, descubría una alergia sorprendente que no tenía antes. Esa muerte había sido sorprendente, ya que desconocía su alergia mortal a las picaduras de abeja, y el medicamento para eso aún no se había inventado. Sus meditaciones se vieron interrumpidas por las siguientes palabras de Glinda. Al parecer el señor Ark ha desbloqueado su apariencia. Eso animó a Ozpin. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Siempre es bueno ver a los estudiantes prosperar. ¿Qué me puedes contar al respecto? Es raro, hizo una mueca Glinda mientras sacaba su pergamino y le enviaba el video. Grabaron esas clases de combate por si necesitaban ayuda para instruir a algún estudiante con problemas en sus habilidades o estilos de combate. Nunca había visto algo así. Ozpin arqueó una ceja mientras observaba el mástil del pergamino que tenía en la mano libre mientras bebía a sorbos. Cuando el traje apareció sobre él, Ozpin se quedó paralizado al principio, pero al ver cómo reaccionaba al fuego, cómo se retraía, cómo se movía como una piel viva, afloraron viejos recuerdos. Dejó caer su taza al romperse en el suelo. Glinda se sobresaltó al oír el ruido y le preguntó si le parecía bien ver su cara. Apenas lo notó mientras miraba la imagen. Sabía que no era un semblante, porque había luchado contra esa criatura muchas veces a lo largo de los años. Era un ejecutor especial que Salem usaba de vez en cuando. Incluso había muerto 2 veces por él. El rostro de Ozpin se ensombreció. Se había estado preparando para la próxima vez que se enfrentara a la criatura, pero no esperaba que cambiara de color ni que intentara colarse en su escuela de esta manera. ¿Cuál era el vínculo del joven señor Ark con Salem?
Ozpin no había visto nada en sus antecedentes, incluso después de investigar más a fondo y ver las transcripciones obviamente falsas. Se recostó mientras miraba a Glinda. Glinda, creo que estamos en problemas y los estudiantes podrían estar en peligro. Tendremos que encargarnos de esto rápidamente. Por suerte, tengo una idea.